Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su fuente inagotable de chismes, análisis y las verdades que se esconden tras las cámaras del mundo del espectáculo. Hoy nos sumergimos en un tema que ha generado un torbellino de especulaciones, susurros y, sobre todo, mucha curiosidad. Prepárense, abróchense los cinturones, porque vamos a desvelar la única, sí, la única mentira que Demet Özdemir ha revelado sobre el increíblemente guapo y carismático Can Yaman y créanme. La historia tiene sus matices, sus giros inesperados y una profunda reflexión sobre la línea que separa la vida pública de la privada en el deslumbrante universo de las celebridades. Si aman estar al día con las noticias más jugosas, los entresijos de las relaciones de Hollywood y, por supuesto, las dinámicas entre las estrellas turcas que conquistan el mundo, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle. Empecemos esta apasionante investigación. Seguro que sus mentes, al igual que las mías, vuelan de inmediato a la época dorada de la televisión turca, a esa serie que nos robó el aliento y nos hizo soñar despiertos, Erkencikus, o como la conocimos y amamos en muchos rincones del planeta, pájaro soñador, Y si hablamos de Erkencikus, es imposible no evocar la explosiva química entre sus protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, Una conexión que no solo se sentía en la pantalla, sino que traspasaba el celuloide, iluminaba cada escena y, como era de esperar, capturaba la atención voraz de las cámaras, la devoción incondicional de los fans y la insaciable apetencia de la prensa. Los rumores de una relación sentimental entre ellos empezaron a gestarse casi al instante, alimentados por apariciones públicas conjuntas, miradas cómplices y esa energía magnética que irradiaban juntos. Se convirtieron en la pareja del momento, el dúo dinámico, y en este circo mediático que es la fama, cada mínimo detalle de su vida personal se transformaba, casi de inmediato, en un titular de primera plana. Y es precisamente en medio de toda esa vorágine mediática, de esa efervescencia constante, donde emerge esta curiosa y reveladora historia. Porque, seamos sinceros hasta la médula, en el brillo y el glamour de la farándula, la línea entre lo que es real y lo que se construye se difumina con una facilidad pasmosa. Las declaraciones pueden ser tan calculadas como un movimiento maestro en una partida de ajedrez, cada palabra sopesada, cada silencio interpretado. Demet Özdemir, una actriz de un talento innegable y una artista enormemente querida por el público, siempre ha mantenido un aura de reserva en lo que respecta a su vida privada. Sin embargo, en ocasiones, las preguntas directas, formuladas con la persistencia que caracteriza a los periodistas, conducen a respuestas que, vistas con la perspectiva del tiempo, resultan sorprendentemente reveladoras. La historia de esta única mentira, no surge de una confrontación dramática, ni de un escándalo mayúsculo que sacudiera los cimientos de sus carreras. Nada de eso. Se trata más bien de una matización, de una aclaración sutil pero significativa que Demet hizo en su momento y que, analizada ahora con el beneficio de la distancia y la objetividad, nos permite desvelar una pequeña, pero crucial, inconsistencia en lo que se había proyectado o quizás, en lo que el público y la prensa habían entendido sobre la naturaleza de su relación con Can Yaman. ¿Estaban realmente juntos de la manera apasionada y novelesca que todos imaginábamos, viviendo un idilio fuera de la pantalla? ¿O había algo más, algo que se mantenía en el delicado ámbito de una amistad profunda, de una complicidad única, o de una relación más compleja y menos etiquetada de lo que el fervor popular deseaba? Para desentrañar este intrigante relato, debemos retroceder en el tiempo, a esa época frenética del rodaje de Erkencikus. Can Yaman, un actor de un carisma arrollador, un físico que desafía las convenciones y una personalidad magnética, se convirtió, de la noche a la mañana, en un fenómeno global. La serie fue un éxito rotundo, trascendiendo fronteras, y la pareja protagónica, Demet y Can, se encontraron, casi sin previo aviso, en el epicentro de una atención mediática sin precedentes. Los rumores de romance eran constantes, se alimentaban de entrevistas conjuntas donde la complicidad era evidente, de apariciones públicas donde sus miradas parecían decir mucho más que palabras, y sobre todo, de esa química innegable y electrizante que explotaba en cada escena que compartían. La prensa, siempre ávida de detalles íntimos y confirmaciones jugosas, buscaba incansablemente una respuesta definitiva. Sin embargo, las respuestas que obtenían solían ser evasivas, ambiguas, a menudo salpicadas de sonrisas enigmáticas. Y curiosamente esta falta de claridad solo servía para avivar aún más las llamas de la especulación,
para hacer crecer la fantasía colectiva. En aquel entonces la abrumadora mayoría de los medios de comunicación y una legión de fans apasionados asumían, sin lugar a dudas, que Demet y Can eran pareja en la vida real. Las pruebas para ellos eran contundentes, se les veía saliendo juntos en ocasiones privadas, sus interacciones en las redes sociales, por sutiles que fueran, eran interpretadas como señales inequívocas de un romance y el público se volcó en un deseo ferviente de verlos unidos fuera del set de rodaje. Y fue en medio de esta avalancha de suposiciones, de esta marea de expectativas, cuando surgió un momento clave, un punto de inflexión. Demet Özdemir, en una entrevista crucial, tuvo la oportunidad de aclarar, de una vez por todas, la verdadera naturaleza de su vínculo con Can Yaman. Y fue ahí, en ese preciso instante, donde, al parecer, se reveló esa única mentira que hoy nos ocupa. Pero, ¿cuál era realmente esa supuesta mentira? Es fundamental entender que no se trataba de una falsedad grave, de un engaño deliberado o de una traición. La mentira, si es que podemos llamarla así, residía más bien en la percepción que el público y la prensa habían construido de la intensidad, la formalidad y la naturaleza exacta de su relación. En un momento dado, y aquí radica la clave de todo, Demet Özdemir, al ser interrogada de forma directa sobre su vínculo con Can Yaman, habría negado, o al menos matizado drásticamente, que fueran pareja en el sentido tradicional y romántico de la palabra, o al menos, habría minimizado la seriedad y la definitividad del asunto en comparación con el torbellino de rumores y publicaciones que habían inundado los medios. Piensen en la dicotomía: por un lado, teníamos las imágenes, las entrevistas conjuntas rebosantes de complicidad, esa química innegable y electrizante que hacía vibrar la pantalla. Por otro lado, teníamos a Demet, quizás buscando proteger celosamente su privacidad, o la de su incipiente relación, o simplemente siendo fiel a la verdad de un vínculo que en realidad era quizás más fluido, más complejo o simplemente diferente a la narrativa que el público había edificado con tanta pasión. La mentira, entonces, lejos de ser una invención malintencionada, se perfilaba como una discrepancia palpable entre la narrativa mediática y la realidad privada. La prensa y los fans, con su entusiasmo contagioso, habían tejido un cuento de hadas, una historia de amor apasionado y predeterminado. Y la realidad, según las palabras de Demet, era quizás menos definida, menos encasillada en los moldes convencionales. Es fascinante y revelador analizar por qué esta distinción, esta aparente sutileza, adquirió una importancia tan capital. En el vertiginoso mundo del entretenimiento, la vida privada de las estrellas se convierte en un ingrediente más del magnetismo que atrae al público. Una pareja mediática sólida, unida y atractiva puede potenciar exponencialmente la popularidad de una serie, generar titulares constantes, mantener a los fans enganchados a la espera de nuevos capítulos de su romance y, en definitiva, vender más. Es plausible que en aquel momento, la presión mediática, la constante búsqueda de un romance real entre los protagonistas, y el deseo irrefrenable del público de verlos juntos fuera de la ficción, hayan conducido a una interpretación de sus interacciones que iba mucho más allá de una simple amistad, por muy profunda que ésta fuera. Demet Özdemir, conocida y admirada por su carácter discreto, por su habilidad para mantener un equilibrio entre su exposición pública y su espacio personal, podría haber sentido la necesidad imperiosa de poner las cosas en su sitio, de aclarar que si bien existía una conexión profunda, una amistad sincera y una admiración mutua, no necesariamente estaban viviendo un noviazgo formal y consolidado. Esta aclaración, aunque para algunos pueda parecer insignificante o una nimiedad, rompía de forma categórica con la narrativa que se había construido meticulosamente. La única mentira se manifestaría, en este contexto, no como una falsedad, sino como la aceptación tácita, o la falta de corrección activa de la percepción pública generalizada de que eran novios cuando, según su propia y honesta declaración, la realidad de su vínculo era otra. Imaginen la escena: la prensa, implacable en su búsqueda de la verdad, preguntando una y otra vez, los rumores volviéndose más intensos, más persistentes, cada vez más difíciles de ignorar. Y Demet, quizás con una sonrisa enigmática que solo añadía leña al fuego de las especulaciones, tratando de navegar por esas aguas turbulentas, de encontrar el equilibrio entre la verdad y la presión. Cuando finalmente decide aclarar la situación, se revela que la gran y apasionada historia de amor que todos imaginaban, aunque existía una conexión real y poderosa, no era tan definida, tan etiquetada como todos creíamos. Era más una amistad especial, una complicidad única y profunda, que un romance oficial y público, de esos que ocupan portadas y se analizan en cada detalle.
Lo verdaderamente fascinante de todo este asunto es cómo estas pequeñas mentiras, estos malentendidos, estas interpretaciones que se desvían de la realidad, se convierten en el pan de cada día del mundo del espectáculo. A veces son inocentes malinterpretaciones fruto de la pasión del público, otras veces son estrategias conscientes para mantener el misterio y el interés, y en casos como este podría ser una forma inteligente y necesaria de proteger la intimidad y el espacio personal en medio de una exposición mediática abrumadora e implacable. Lo que queda meridianamente claro es que Demet Özdemir, a pesar de la inmensa presión mediática y de las expectativas desbordantes del público, eligió ser honesta sobre la naturaleza de su relación con Can Yaman. Y esta honestidad, aunque quizás decepcionante para aquellos que esperaban una historia de amor de cuento de hadas, es precisamente lo que la hace más admirable y digna de respeto. Ha sido siempre una profesional dedicada y una persona notablemente discreta, y esta revelación subraya, una vez más, esa característica tan definitoria de su personalidad pública y su integridad. Es fundamental recordar que los actores, los artistas, viven constantemente bajo un microscopio. Cada gesto, cada palabra, cada aparición en público, cada fotografía es analizada, escudriñada y desmenuzada por miles, por millones de ojos. En ese contexto, mantener un grado de privacidad, de control sobre la narrativa de su vida personal, es casi un acto de supervivencia, una estrategia de autoprotección. Demet Özdemir ha demostrado ser extraordinariamente hábil en este aspecto, protegiendo su vida privada con uñas y dientes, mientras continúa cosechando éxitos ininterrumpidos en su carrera profesional, consolidándose como una de las actrices más importantes y queridas de su generación. Can Yaman, por su parte, siempre ha sido un torbellino de energía, carisma y una presencia escénica que hipnotiza. Su popularidad es, sin lugar a dudas, innegable, un fenómeno que ha conquistado audiencias a nivel mundial. Y su conexión con Demet en pantalla fue, sin duda alguna, uno de los catalizadores que catapultó a ambos a nuevas alturas de fama y reconocimiento. La química que compartían era tan real, tan palpable, que para muchos seguidores, para una gran parte de la audiencia, era sencillamente imposible separarla de la vida real, del ámbito de lo personal. La ficción se había entrelazado de tal manera con la realidad que las líneas se volvieron difusas para muchos. Entonces, ¿cuál es la lección que podemos extraer de esta fascinante historia? Quizás que debemos ser un poco más cautos, un poco más críticos, a la hora de creer todo lo que leemos en la prensa sensacionalista o lo que deducimos apresuradamente de las interacciones en las redes sociales. Las celebridades tienen un derecho inalienable a su propia vida privada, a sus espacios de intimidad, y la realidad de sus relaciones no siempre es tan sencilla, tan lineal o tan adaptada a nuestras expectativas como nos gustaría que fuera. La narrativa que se crea en torno a ellos a menudo es una construcción, una mezcla de verdad, deseo y especulación. La única mentira de Demet Özdemir sobre Can Yaman, si es que podemos seguir llamándola así, es, en esencia, una aclaración que rompe con una expectativa poderosa y generalizada. Es la revelación de que la relación entre ellos, aunque sin duda especial, llena de complicidad, respeto y una química envidiable, no se ajustaba a la definición estricta y romántica de noviazgo que el público había imaginado y deseado con tanta vehemencia. Es un recordatorio poderoso de que a veces, la verdad es mucho más matizada, más compleja y profundamente personal de lo que los titulares rimbombantes y las especulaciones constantes sugieren. Es un testimonio de la habilidad de Demet para navegar en las aguas a menudo turbulentas de la fama, manteniendo su integridad y su espacio. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este intrigante recorrido por los entresijos del mundo del espectáculo. Hemos explorado a fondo la famosa única mentira, revelada por Demet Özdemir sobre su colega y compañero en Erkencikus, Can Yaman. Como hemos analizado con detenimiento, no se trata de un gran engaño o una falsedad escandalosa, sino de una aclaración honesta y valiente sobre la percepción pública de su relación, una demostración de la habilidad de Demet para mantener su privacidad y su autenticidad en medio de una vorágine mediática constante y a menudo invasiva. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje al corazón del universo de las celebridades y que hayan encontrado interesante y reveladora esta anécdota. Recuerden siempre que la vida privada de las estrellas está, inevitablemente, rodeada de un halo de misterio y especulación, y es fundamental abordar estas historias con un espíritu crítico y una dosis de prudencia. Ahora, me encantaría, más que nunca, escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta revelación? ¿Creen que los medios de comunicación a menudo exageran o distorsionan las realidades para crear sus propias narrativas?
¿Les sorprendió la sutileza de esta mentira? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber qué piensan. Su participación enriquece enormemente este espacio. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado informativo, entretenido y sobre todo, si les ha aportado una nueva perspectiva, no olviden darle un gran asterisco pulgar arriba asterisco. Compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que disfrutan de las historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir descubriendo los secretos, los enigmas y las verdades ocultas de la industria del entretenimiento, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima, con más historias fascinantes y análisis profundos. Hasta entonces, mis queridos seguidores. Adiós.